Buenos días, hermanos, a quien no he saludado. Tomen asiento, son bienvenidos a la casa del Señor. Ponga su fe y su confianza en Dios. La fe es que obra. Abran su Biblia. Quiero hablar sobre la mayordomía. Sobre la mayordomía. Sé que algunos viajaron anoche, llegaron hoy día por la madrugada a esperar que no se queden dormidos. Así que si ve a alguien durmiendo ahí, pégale un codazo. Tiene permiso, pero suave. Lucas capítulo 16. Libro de Lucas capítulo 16. Libro de Lucas capítulo 16. La mayordomía. Si me pueden prender el A ahí, porque se ve poco abajo. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante. Usted pensar, va a hablar de la parábola del mayordomo infiel. Siéntese un poquito, manténgase sentadito ahí. Mientras todos buscan, libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, quiero hablar sobre la mayordomía. Ustedes saben que septiembre es también el mes de la Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblioteca o biblión, o el conjunto de muchos libros. Así que quienes trajeron su Biblia, levanten su Biblia, diga: este libro es la biblioteca de Dios, donde a través de este libro Dios me habla. Dígale al que está a tu lado: Dios te va a hablar. No te quedes dormido, ni te distraiga, no te enojes, alégrate, regocijémonos. El momento donde nosotros deberíamos gozarnos mayormente, es en este momento. Porque la alabanza nosotros se la damos a Dios. Y a través de la palabra Dios nos habla. Entonces aquel que no trajo Biblia, dígale: cómprate una Biblia, pues hermano. Es tan barata. Antiguamente la Biblia costaba mucho. El otro día escuché algo que me impactó. Decía que antiguamente no todos tenían acceso a la Biblia porque la Biblia era carísima. Entonces ahí dijeron que la Biblia, para tener más o menos una contabilidad de cuánta plata costaba, dijeron que tuvieron que sacrificar 15 vacas. Y usted dice: ¿para qué? Porque iban a utilizar el cuero. Acuérdese que la Biblia también en un momento lo escribieron en cuero. Incluso el sueño mío, el anhelo mío es comprarme una Biblia con tapa de cuero. Esta ya se me está deteriorando. Hay Biblia por ahí que están sanitas. Imagínense, 15 vacas tuvieron que sacrificar para quedarse con el cuero y luego escribir la Biblia. La Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años, 1400 años aproximado. 40 autores. Esos 40 autores, ninguno de ellos se conocían, casi la mayoría no se conocían. Entonces ya hay un milagro de que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque como de pronto pasó incluso entre el Apocalipsis,
Entre Malaquía y Mateo hay un periodo que se le llama el periodo de silencio, los 400 años. No es que en ese momento Dios guardó silencio, sino que durante ese tiempo, ese transcurso, no se escribió. Por eso es que se le llama el periodo de silencio. De ahí, 400 años después, continuó con la narración de nuestro Señor Jesucristo ya en su ministerio terrenal sobre la tierra. Bien, se ponen de pie, por favor. Yo quería dar una oportunidad acá para contar testimonio, pero lo vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a dar un tiempo más, porque aquel que tenía complicaciones en los huesos, que tenía complicaciones en el estómago, necesita poder comprobarlo y necesita alguna semana. A menos que no tenga un quiste que se vea y que Dios lo arrancó de inmediatamente. ¿Cuánto creen que Dios está haciendo milagros? Yo lo creo. Y lo seguiremos creyendo. Esa es la razón que este sábado vamos a tener acá un trasnoche. Estamos en esta búsqueda con Dios. Estamos orando el día sábado, estamos el día domingo, nuestra oración congregacional. El otro día tuvimos el privilegio de ir al cerro. Estamos orando y seguiremos orando y viene el tiempo bueno donde vamos a retirarnos. Porque si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, si usted sigue con su oración de 5 minutos, va a seguir viendo lo que está viendo ahora. Pero si usted se atreve de orar 1 hora, cuénteme después cómo se siente. El tema es que nosotros queremos que Dios lo haga todo. Así que tuvimos 24 horas de alabanza, vienen evangelismo y vamos a quedar en deuda y seguiremos evangelizando. Recuerde que estamos orando por 7 horas más. Y Dios es poderoso. Bien, Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Quiero hablar sobre la mayordomía. Para quienes están a través de la radio, estamos conectados, me dicen que estamos listos. Así que le enviamos cariñosos saludos, como siempre, acá de los estudios de la radio. Doy lectura a su palabra, dice así. Verso 19 del capítulo 16 del libro de Lucas. Hago bastante énfasis, doy bastante tiempo acá para que podamos leer juntos la Sagrada Escritura. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llaga. Y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque aquí estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también male, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Palabra del Señor. Tomen asiento. Ayúdenme a orar, inclinen su cabeza, extiendan su mano hacia mí. Necesito de la gracia, la sabiduría de Dios. Amado Dios, como una vez más tengo este privilegio de ser ministro de tu palabra. Lo hago con gozo, con alegría, siempre reconociendo que dependo de usted. Dame de tu gracia, dame de tu sabiduría para poder exponer esta palabra,
Porque la palabra tuya, la que trae vida, la palabra tuya, la que trae medicina, la palabra tuya, la que trae esperanza, la palabra tuya, la que trae revelación, y la palabra tuya es la que nos permite quitar la mirada de las cosas materiales y ponerla en las cosas eternas. Gracias, buen Dios, todo el honor, toda la gloria por Cristo nuestro Salvador. Amén. Por primera vez voy a introducir el sermón de esta forma. En estos versículos que hemos nosotros leído acá, no sé si usted pudo notar, aquí nosotros podríamos decir, tenemos el proceso o la etapa de la vida de todo ser viviente. Podríamos decir también aquí que tenemos tres grandes temas y que el Señor lo reflejó o lo mostró en dos. Tenemos dos vidas, tenemos dos muertes y tenemos dos más allá. Con eso en mente, yo quiero que podamos nosotros ver el contexto de esto, el trasfondo de esto, de esta palabra. Por eso es importante ir un poquito atrás y usted se va a dar cuenta que en el capítulo 16, en el subtítulo dice la parábola del mayordomo infiel. Es ahí cuando el Señor ya comienza su enseñanza. Es ahí cuando el Señor ya comienza su predicación. Solamente el subtítulo ya nos dice bastante enseñanza que extraer. Y aquí ya en el mismo capítulo 16, en el verso 19 en adelante, donde el Señor está terminando el discurso de la mayordomía. ¿Por qué es importante poder entender esto sobre la mayordomía? ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es tan necesario que esto nosotros lo podamos entender y lo podamos comprender. Nos va a ayudar bastante. ¿En qué sentido? Recuerde que no somos dueños. Esto me ayuda a mí como pastor. Entender que yo no soy dueño. Yo no soy dueño de este templo. Yo no soy dueño del ministerio. Yo no soy dueño de ustedes. O ustedes no me pertenecen. Yo no soy dueño de la radio. Es ahí cuando de pronto escuchamos, decimos mi radio, mi coro, mis jóvenes, mi iglesia, mi templo. Pero en realidad, usted y yo tenemos que entender que somos mayordomos. Que en realidad nada nos pertenece. Eso nos permite a nosotros que el orgullo, la arrogancia, la vanagloria no nos consuma. Y eso nos va a permitir mantenernos de rodillas, dando gracias constantemente al Señor por lo que Él nos da cada día. Especialmente en estos días de festividades. Y es ahí donde ya el Señor, al culminar esta enseñanza sobre la mayordomía, que el Señor usa dos vidas. De esa forma ya Él está concluyendo su enseñanza. Entonces en estas dos vidas está reflejado el Lázaro y el rico. El rico aquí en realidad solo se hace la mención de que es rico, no está su nombre acá. Pero en cambio Lázaro aparece aquí, el nombre de Lázaro.
Y aquí nosotros podemos ver los dos contrastes, o aquí nosotros podemos ver los dos extremos. Podemos ver al ser humano que es rico y podemos ver al ser humano que es pobre. Materialmente se está refiriendo acá con respecto a la pobreza. Y necesito aclarar esto antes que siga avanzando con el sermón. No crea usted que el rico fue al infierno porque era rico. Y no crea usted que Lázaro fue al cielo porque era pobre. Entonces, otra enseñanza o argumento, fundamento potente acá, tenemos que el infierno es más real de lo que usted y yo creemos. Porque aquí lo dijo Cristo. Cristo es aquí que se está refiriendo al infierno. Entonces se cree que Cristo en los evangelios habló 33 veces sobre el infierno. Y una de las razones potentes de que hay un infierno real es que Cristo vino a esta tierra. Porque Cristo no quiere que ninguno de nosotros que estamos aquí, quienes están en la radio, que nuestro familiar, Dios no quiere que ningún ser humano vaya a ese lugar. Como dijo un pastor muy conocido, todos quienes van al infierno o irán al infierno irán por intruso. Ese lugar no fue creado ni reservado para el hombre. Entonces el hombre va allá por intruso. El hombre va allá por arrogante. El hombre va allá por soberbio. El hombre va allá por no escuchar a Dios, la advertencia de Dios. Y aquí ya nos revela sobre estas dos personas que ni siquiera usted y yo somos dueños de nosotros mismos. Nótese, primero, el orden como el Señor impone su enseñanza acá. Plantea, primeramente, usando a dos personas diciendo, los dos tuvieron vida. Los dos vivieron en esta vida. El asunto es que uno disfrutó de la riqueza de los mejores manjares. Lo otro, la mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que esta no es una parábola. Y una de las razones de que aquí no es una parábola, porque Dios por primera vez hace mención de un nombre. Y el nombre que él hace mención acá es Lázaro. Y la palabra o el nombre Lázaro significa ayudado por Dios. Así que ahí tiene un buen nombre para sus hijos. Ahí tiene un buen nombre para su nieto. Cuando alguien le pregunte, ¿y por qué tu madre te puso nieto? ¿Por qué tu madre te puso Lázaro? Porque la palabra Lázaro o el nombre Lázaro significa ayudado por Dios. Y Dios me está ayudando constantemente. Y aquí usted se va a dar cuenta que en realidad este mendigo necesitaba mucha ayuda de Dios. Y aquí usted ya se pudo dar cuenta, permítanme usar esa palabra, esperar que no se ofendan. Él estaba viviendo en una condición miserable, deplorable. Estaba tan indefenso este personaje, si usted se percató ahí de la escritura, que acuérdese que los perros le lamían la llaga. Él ni siquiera podía espantar los perros. Eso da a entender la condición tan deplorable, desvalida que esta persona se encontraba. Y aquí nosotros ya nos encontramos, vamos ahí sobre la mayordomía, está reflejado con las dos vidas. Las dos vidas tienen que ver con el rico y tiene que ver con Lázaro. Ya dije que el rico se conoce solamente porque era rico, pero no hay nombre.
se desconoce su nombre. Pero el otro, que es mendigo, se sabe, se conoce que es Lázaro. Y recuerde que esta enseñanza lo está planteando el Señor. Entonces, dicen, porque en la mayoría de las parábolas, si usted estudia los métodos parabólicos del Señor, usted se va a dar cuenta que en la mayoría de las parábolas no hay nombre. Cuando el Señor mencionó de la parábola de los dos hijos, no se hace mención que uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Juan, sino que se dice dos hijos. Entonces ahí se habla del mayor y se habla del menor. La decisión que uno de ellos tomó, que fue la decisión equivocada. Pero acá se hace mención del nombre de este personaje llamado Lázaro. Y aquí nosotros nos damos cuenta que ambos, aunque tuvieron vida, vivieron de una forma distinta. Vivieron de una forma diferente. El rico, teniéndolo todo, vivió una vida egoísta, vivió una vida egocentrista. Esa es la razón que yo digo esta fiesta. Nosotros una vez más, Dios nos daba la oportunidad para hacer misericordia con alguien. Yo no sé si usted lo hizo. O una vez más se ¿cómo es la palabra? Achoclonarse con la familia. Vengan todos, mi hijo va acá y mis nietos y nadie más. Y no hay espacio para nadie más. Y probablemente cerca de tu casa había un mendigo que necesitaba. Mientras usted estaba ahí con la parrilla, había abundancia, pero no fue capaz de condolerse, de decir, aquí en mi población, aquí en mi barrio, aquí en este sector, ¿habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Entonces este hombre rico vivió indiferente, pensando y viviendo ensimismado. Cuando tenía la oportunidad de bendecir a alguien, siempre Dios nos da la oportunidad para ser generoso. Nosotros queremos que Dios sea generoso con nosotros, pero nosotros también tenemos que aprender a ser generosos. Yo recuerdo una oportunidad, estaba liderando a los jóvenes, y ahí se nos ocurrió la idea y dijimos, viene Navidad, ¿podemos nosotros hacer misericordia? Neguémonos a nosotros mismos. Renunciémonos a nosotros mismos. Hagamos una cena abundante. Busquemos una persona que tenga un vehículo grande y vamos a llamar a todos los ancianitos que están solos en esta población. Lo hicimos. Fue una experiencia maravillosa. Cuando ese día de Navidad fuimos a buscar a los ancianitos temprano, lo atendimos ahí como rey, le tomamos foto y después le dijimos, llévense esta foto y lo fuimos a dejar a la casa. Muchos de ellos lloraban, especialmente aquellos que estaban solos. Lloraban. Algunos de ellos llegaron a la iglesia porque nosotros hicimos misericordia. Yo recuerdo uno de ellos que vivía sola, era una anciana, antes de morir me llamó a mí. Me dijo, hermano Francisco, yo quiero agradecerle por este gesto lindo que ustedes los jóvenes lo hicieron. Yo nunca pensé que los jóvenes harían algo así, menos en la iglesia. Así que hay una forma de poder predicar y hacer misericordia. Acuérdese que viene Navidad, quizá ya me estoy adelantando. Dios no está hablando adelantadamente. Este hombre vivió egoístamente. Aunque él estaba consciente que había una persona que necesitaba de misericordia.
No lo hizo. Había otro que ansiaba comer aún la migaja. Estaba tan desvalido y estaba tan enfermo. Estaba probablemente tan desnutrido. Y ahí nosotros tenemos las dos vidas. Que uno lo vivió de una forma, el otro lo vivió de otra forma. Pasamos a la otra etapa, podríamos nosotros decir, de la vida, que es la muerte. Los dos vivieron. Lo otro es las dos muertes. Los dos vivieron. No crea usted que el rico no va a morir nunca. No crea usted que por tener mucha plata no va a morir nunca. No crea usted que por no tener plata no va a morir. Y es aquí donde el ser humano, nosotros tenemos que darnos cuenta que solo somos mayordomos. Yo en realidad no sé cuánto tiempo voy a vivir en esta vida. Yo quiero vivir mucho más para poder predicar la palabra, para poder aconsejar, para poder orientar, para poder mostrarle el camino. Esa es la razón, mi sueño es poder llegar a una radio que tenga mayor alcance. Y poder hablarle de estos tres grandes temas, o las tres etapas en la vida que indudablemente todos lo vamos a pasar por esto. El niño que está aquí, le va a llegar el tiempo, le va a llegar el momento en que su vida se va a acabar en esta tierra. Usted, por muy buena salud que esté gozando en este momento, llegará un día que la muerte vendrá. No quiero asustarlo con esto, sino que quiero animarlo para que nosotros podamos vivir conscientemente cada día y sacarle provecho y vivir como verdadero hijo de Dios, no ensimismado en nosotros. Entonces Dios siempre nos dará la oportunidad para ser misericordioso, para ser generoso. Siempre Dios nos dará la oportunidad para morir al ego, para morir al egocentrismo, donde usted también le pueda enseñar a sus hijos y a sus nietos. Tenemos ya la primera vida, las dos vidas, ahora tenemos las dos muertes. Los dos murieron. Incluso la Biblia pareciera que nos da a entender que Lázaro murió primero. Entonces ahí nosotros tenemos las dos vidas, las dos muertes. Y alguien dijo tan acertadamente, el que no esté listo para morir, no está listo para vivir. ¿Cómo es eso?, dice usted. No lo entiendo, no lo asimilo, no lo logro comprender. Esa es la razón que Cristo vino a esta tierra. Cristo vino a esta tierra para solucionarnos el tema de la muerte. Este es un tema que no se habla. Este es un tema que no se conversa en familia. Este es un tema que usted no lo va a conversar cuando llegue a casa. Cuando estén todos alrededor de la mesa y usted le va a decir, hijo mío, ¿qué piensas tú sobre la muerte? No, papá, no cuente de eso, lo que me da miedo. ¿Cómo se te ocurre a esta hora, cuando estamos conversando, hablar de eso? Hablemos de otra cosa.